Celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que tiene como dos fechas, y en algunos países, según la conferencia episcopal de cada país, se escoge alguno de esos 2 días. El día según la tradición, del encuentro, del hallazgo de la Santa Cruz, el 3 de mayo, y luego la exaltación de la Santa Cruz. Entonces es escoger una de esas 2 fechas. Pero la tradición nos recuerda que Santa Elena, la mamá del emperador Constantino, fue a Jerusalén a buscar la cruz de Jesús. Y después de muchas averiguaciones y buscar en muchos lugares, la encuentra y sucede un prodigio, que puede ser leyenda, puede ser verdad. A un enfermo lo acuestan en la cruz, que al encontrarla dicen que es de Jesús, y esta persona se sana. Y a partir de allí, pues la sacan, se comienza su veneración en todo el mundo. Pero preguntémonos nosotros, ¿ya encontramos nuestra cruz? ¿Ya encontramos la cruz? El Señor nos dice: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Su cruz, su cruz. Bien sabemos, y se ha predicado muchas veces, que la cruz de una persona no es otra persona. Es que esté borracho. No, el borracho está enfermo y tiene que sanarse, tiene que buscar su sanación. Es mi cruz para seguir a Jesús. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Dónde encuentro la cruz? ¿Dónde encuentro en mi vida aquello a lo que Jesús me está invitando para amarlo y seguirlo totalmente? Y la cruz solamente se encuentra en la oración, de visitar el Santísimo, de contemplar la cruz y mirar en mi vida cómo doy gloria a Dios, en mi vida cómo cumplo el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, en mi vida cómo me entrego a Jesús, que tengo que negarme a mí mismo y cómo tengo que seguir a Jesús. La cruz de Jesús pues puede ser entonces el amarlo en algo específico, amar la Eucaristía y cada vez reconocerla, valorarla, sufrirla por todos los ataques, amar a la Santísima Virgen María, amar a la Iglesia y saber que ha sido tan atacada, saber que ha sido tan cuestionado por tantas. ¿Cuál es la cruz con la cual yo cargo y sigo a Jesús? Así los demás se burlen, así los demás ataquen, así los demás cuestionen, así los demás digan. ¿Cuál es la cruz que yo he encontrado para seguir a Jesús? Para seguir a Jesús. Una humillación, un dolor. ¿Cuál es la cruz? Solamente en el silencio de la oración, solamente en la meditación de la palabra del Señor podemos encontrar la cruz.
Porque la cruz no es algo que me lleve a lo peor. Y a veces pensamos eso. La cruz es lo peor que me está pasando. ¿Y qué nos ha dicho hoy el Evangelio? Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Así que la cruz no puede ser aquello que me destruya, sino que la cruz es lo que me salva, lo que me salva. Hay que contemplar mucho más la cruz, como nos dice también el Señor. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, sí tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. No solamente como en el desierto para que los que miraran esa serpiente se sanaban de la mordedura de serpiente, sino para creer. Contemplar la cruz me lleva a creer más y más. Abrazar la cruz me lleva a creer más y más en Jesucristo. Más y más en Jesucristo. ¿Qué nos dice San Pablo? Que fue la manera en que Jesús asumió la cruz. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. A veces pensamos que la cruz es lo peor, que en la cruz todo va a acabar, que en la cruz ya no hay nada que hacer, que la cruz es lo último, que la cruz es la perdición. Pero Jesús, abrazando la cruz, nos dice San Pablo, al someterse a la muerte de cruz, por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre que está sobre todo nombre. De manera que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Encontrar la cruz. En ese tiempo de Pascua tenemos la cruz en Cristo, porque ha resucitado. Pero en el resto del año tenemos la cruz con Cristo. Qué triste es llevar una cruz sin Cristo. Qué difícil es tener algo que se ofrece todos los días sin Dios. Ya encontramos nuestra propia cruz. Ya encontramos nuestra propia cruz para negarnos a nosotros mismos y para seguir a Cristo. Que no dejemos pasar esa oportunidad en este día al meditar en la cruz de Jesús. Porque podemos rezar los 1000 Jesuses, pero si no encontramos la cruz. Podemos tener la cruz llena de flores, pero si no he encontrado la cruz. Hay que encontrar la cruz propia en el seguimiento de Jesucristo. Hay que encontrar la cruz propia en el seguimiento de Jesucristo. Pidamos esa gracia. Pidamos esa gracia que los santos encontraron y se quedaron con ella. Y no la negaron. Y no la dejaron a un lado. Y no renunciaron a esa gracia. Que el Señor nos lleve a disfrutar del regalo de la cruz, para que como Él, ser exaltado en Él por el Padre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Amén.